Buenos días para todos los colegas que están participando en este encuentro internacional de la Cátedra José Martí de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Eh, es un gusto enorme participar en este encuentro académico. La ponencia que vamos a presentar el día de hoy con mi colega Miguel Maldonado se titula 200 años de atrocidades. Los criollos ante la revolución guatemalteca. En la realidad contemporánea asistimos a un fiel retrato de lo que Marx reveló, tomando como referencia una cita de las lecciones de la filosofía universal de Hegel al inicio del 18 brumario de Luis Bonaparte, donde sentencia, cito, 2010, Hegel dice: en alguna parte que todos los grandes hechos y personajes de la historia universal se repiten, para decirlo de alguna manera dos veces, pero se le olvidó agregar la primera como tragedia y la segunda como farsa. Página 17. Si recordamos una de las publicaciones de Seur, El Pequeño País, en el texto nos encontramos con una historia de la ciudad de Guatemala y las implicaciones de la modernidad en su estructura. Además, el texto describe la política como base en el análisis de los acontecimientos históricos que desembocaron en la caída del gobierno de Manuel Estrada Cabrera en 1920. Para Peláez, 2018, los preparativos del centenario de la independencia culminaron con éxito. Los festejos se realizaron en varios puntos de la ciudad. Con mucha pompa fue inaugurado el Palacio Nacional el 15 de septiembre de 1821, página 84. Lo señalado anteriormente nos sirve para retomar esas inspiradoras y luminosas palabras del padre del materialismo histórico en medio de una convulsa y repulsiva realidad actual en Guatemala, donde estamos cada vez más cerca de una réplica de lo que sucedía en 1921. Este año 2021 nos corresponde hacer una memoria crítica que nos lleva a superar esta atrocidad, que en realidad podría ser ya la tercera vez que se repite, recordando las reflexiones de Walter Benjamin en sus tesis de historia acerca de la constante repetición de la misma. Resulta paradójico revisar críticamente cómo se reproduce lo acontecido en 1921, donde se revela cómo hemos sido azotados, no por una pandemia, sino por una pandemia que nos hunde en condiciones de miseria intelectual y material, más profunda de la que se quedó en aquel entonces cientos de personas durante los sucesivos terremotos y la gripe española, donde los gobiernos de corte dictatorial aprovecharon la calamidad pública para desviar fondos del erario nacional, para la corrupción y la perpetuación de los símbolos del poder y dominio de los criollos en el contexto guatemalteco, como ocurrió en aquel entonces, donde se utilizaron fondos públicos para restaurar el Palacio Nacional. Todo lo anterior no es nada nuevo. El gobierno de turno, defensor del capital de la oligarquía criolla y transnacional, como todos los gobiernos de derecha a lo largo de la historia de Guatemala, se han dado a la tarea de utilizar en medio de la calamidad fondos públicos para financiar millonarias obras de arte que no son más que fetiches en la ciudad capital, obras carentes de todo valor, puesto que no pueden ser calificadas de surrealistas ni dadistas, porque sí crean representaciones en el inconsciente colectivo relativas al bicentenario de la independencia,
y el dominio de la oligarquía criolla, sin sentido estético, sin inteligencia, deforme y de absurda existencia, derrochadora y voraz, como los murales en idioma braille para los no videntes en los muros de los pasos a desnivel. A ello se suma la colocación en el interior del país de una variedad de monumentos relativos al bicentenario de la independencia, pero sobre todo la imposición de un proyecto de creación de los parques bicentenario de la independencia en los departamentos del occidente del país, configurando una representación ideológica dominante en la sociedad guatemalteca, pero al mismo tiempo representa un gasto millonario innecesario que revela sin escrúpulos una clase política partidista, corrupta y aprovechada. En esta perspectiva, el ciudadano pierde supremacía y queda sujeto a los intereses que se manejan en torno al mercado, imponiéndose una disciplina sistemática a su vida colectiva e individual. Lo más grave de lo que se está señalando es la vil mentira de la independencia de los criollos de la corona española de 1821, acontecimiento histórico que se convirtió en una tragedia para la región de Centroamérica. Pero también el festejo del bicentenario en 1921 es la farsa que a su vez se convierte en otra tragedia, que se disfraza ahora en el 2021 con el manto que pretende festejar el 15 de septiembre en Guatemala, bajo el gobierno de un tirano electo en las urnas. En otras palabras, este festejo es una grosería, como el sueño de la retorcidamente sucia y perversa de la oligarquía fascista criolla. Es un festejo de la pesadilla de los oprimidos, algunos que resignadamente esperan a ser espectadores de un nuevo y descarado robo, espectadores que siguen enclaustrados en la metafísica idea de crear una posibilidad de hacer la revolución en las urnas, valiéndose de instrumentos electoreros de carácter indigenista y aliado de las agencias de cooperación internacional imperialista. Para entender cómo es que se presentan estos acontecimientos históricos en la realidad contemporánea como una repetición de tragedia y farsa en la historia particular de Centroamérica, abordaremos una breve historiografía crítica de estos acontecimientos en la historia de Guatemala y que tiene coherencia con el tema del bicentenario de la independencia, donde vemos que únicamente se visten a cada tanto con el mando de los próceres de la independencia y se configura la política y la guerra, en la cual están implicados los medios masivos y a la vez que también aporta el aparato institucional de la academia a través de universos simbólicos y donde la conmemoración y el festejo de estas fechas hacen que exista un retorno constante a los fantasmas del pasado para legitimar o para desviar la atención de la atrocidad de nuestra historia y del presente. Para ir cerrando este apartado, los aportes de Villatoro y de otros grandes sociólogos, historiadores y politólogos guatemaltecos son puntos de iluminación para entender el contexto histórico del bicentenario de Centroamérica. Las reflexiones de connotados cientistas sociales abren todo este abanico de análisis, de reflexiones y fundamentalmente las luchas, ¿no?, que se inscriben en este contexto. Estas aportaciones en definitiva son develaciones que aportan luces significativas para la comprensión de este acontecimiento histórico, que desde esta perspectiva tenemos que leerlo bajo una perspectiva crítica. Y en ese sentido, la historia, desde esta dimensión crítica, va a ser significativa para desenmascarar las luchas, los intereses y las contradicciones que se marcan en este contexto.
Desde esta perspectiva, el método histórico es fundamental para la comprensión de este acontecimiento, que tiene que ver obviamente con todos estos procesos de la región de Centroamérica. Enseguida dejo en el uso de la palabra al colega Miguel Maldonado para la segunda parte de esta ponencia. Religión y Bicentenario. Continuando con esta ponencia, aquí abordamos el fenómeno religioso durante la época previa a la independencia como durante ella. Es decir, que a pesar de la adaptabilidad religiosa en múltiples direcciones, la Iglesia Católica durante el periodo colonial obtendrá un principal posicionamiento social. Inclusive Estado e Iglesia se difuminan en ciertos momentos como en otros que se distancian y enfrentan. Tenemos en este momento histórico que con la declaración de la independencia en Guatemala, la Iglesia no ve modificaciones en el origen de su poderío social. Sin embargo, cabe añadir que el progresivo auge de las ideas liberales en los países del área geopolítica centroamericana empieza a crear cierta vulnerabilidad en la Iglesia. Partiendo de lo dicho anteriormente, seguiremos en la profundización de la categoría de la religión, además del bicentenario de la independencia en Guatemala, para culminar con una reflexión que también abre las posibilidades de un debate posterior. Es la Guatemala que se funda en 1821 con el Acta de Independencia, una subjetividad creada por uno de sus más representativos formadores, que es el obispo Francisco Marroquín, ya que en este sentido la finalidad de los criollos era adherirse a una conciencia criolla que nace desde la postura de Marroquín, cuando éste manifiesta que la Real Audiencia y el clero español eh, no sienten a estas tierras como de ellos, ¿verdad? Que solamente los descendientes de españoles radicados en Guatemala son los que pueden tener un sentimiento de pertenencia y compartir una cierta identidad cultural respecto a la tierra que Marroquín tuvo no por patria, sino, como él decía, ¿verdad?, por hija. Con esto se quiere dar a entender a consideración del clásico sociólogo alemán Max Weber, quien se centró en el estudio del factor religioso desde la perspectiva de sus actores, que son en realidad los agentes quienes les dan sentido a dicho factor religioso, ya que son estos los que producen sus significados. Las aportaciones de Weber a la sociología religiosa es útil para entender de esta forma el surgimiento del desarrollo de la Iglesia y la religión instaurada desde el período colonial hasta la contemporaneidad histórica en que nos encontramos en América Latina, pero especialmente en Guatemala. Es decir, la independencia de este país es peleada por criollos afirmados en una conciencia aparentemente cultural y fundada en una identidad común, pero más bien es debido a las contradicciones propias que el tipo de modernidad que empieza a gestarse tiene poco que ver con eso. Es más bien una forma de empezar a crear una conciencia de clase de las clases dominantes, en las que éstas pueden asegurarse el poder político, económico, ideológico y militar. A partir de lo dicho anteriormente, podemos continuar la reflexión ahondando en la postura de Weber respecto al fenómeno religioso. Una reflexión válida para pensar el bicentenario de la independencia de Guatemala, sustentado en lo escrito en la ponencia. El actuar o el pensar religioso no puede abstraerse del círculo de las acciones, con vistas a un fin de la vida cotidiana, y menos si pensamos que los fines que persigue son de naturaleza eminentemente económica. Entonces, todo el discurso de Marroquín sobre la felicidad de los criollos y de la necesidad de que éstos se sientan cómodos en el país de Guatemala y velen por los pobres, en este caso los indios, sigue siendo el fundamento de un metarrelato de los estados centroamericanos y del mismo estado guatemalteco. Si vemos el actuar de las instituciones como el Seminario de Integración Social Guatemalteca del periodo posterior a la Revolución de Octubre de 1944 al 54, orientadas a tratar el tema indígena desde una forma meramente paternalista, que pretende continuar con ese modelo de exclusión histórica de las clases explotadas y marginadas de la modernidad
capitalista que en Guatemala y en Centroamérica ha sido trunca y que se funda en 1821 con este pacto de élites, ¿no? En este sentido es también importante hablar sobre un antecedente a toda esta formación de la conciencia criolla, es decir, el proyecto jesuita, ya que como lo advierte Bolívar Echeverría 2019, y cito, de este fracaso histórico no solo resulta claro que se debió al hecho de que el sujeto capital era indomable por el sujeto iglesia, a la realidad innegable de que la voracidad por la ganancia era más fuerte que el apetito de salvación eterna y que, por tanto, la religiosidad arcaica tenía que resultar más débil que la moderna, página 58. Este luminoso aporte de Bolívar Echeverría lleva a la interpretación de este fenómeno que consolidará una conciencia de clase fundamentada en la religiosidad y que desembocará en la firma del Acta de Independencia que se mantiene durante muchos siglos hasta hoy, pero que también sufrirá mutaciones respecto a la incursión de la Iglesia protestante con la llegada al poder de los liberales Miguel García y justo de este fenómeno que consolidará una conciencia de clase fundamentada en la religiosidad y que desembocará en la firma del Acta de Independencia que se mantiene durante muchos siglos hasta hoy, pero que también sufrirá mutaciones respecto a la incursión de la Iglesia protestante con la llegada al poder de los liberales Miguel García y justo Rufino Barrios. En la segunda mitad del siglo XIX, en este contexto, se puede decir que la Iglesia ve desmantelado su poder por su posición divergente con las reformas liberales y, y el clero es desterrado de Guatemala. Justo Rufino Barrios entonces declara la libertad de culto y expresión y con esto da paso a la legalidad del ingreso de las iglesias protestantes a Guatemala. Esto es una comprobación de que analógicamente es el proyecto de modernidad en Centroamérica lo que es para Bolívar Echeverría 2019, el despotismo ilustrado y la modernidad depuradamente capitalista que se gestaba debajo de él, página 58. Hasta la década de los años 30 con el general Ubico, la Iglesia puede encontrar un nuevo respiro en la sociedad. Sin embargo, se encuentra muy diezmada la población eclesial de Guatemala en ese entonces, cuando los sacerdotes extranjeros también comenzaron a llegar para evangelizar a las poblaciones y a los poblados indígenas. Es posible inferir entonces que este proceso de modernidad llega también a verse reflejado en la historia contemporánea, que se extiende de 1944 a 1954, donde la Iglesia tomará distancia del gobierno revolucionario de Arévalo y Arbenz, desplazados los grupos entonces del poder. Se acercarán las jerarquías de la Iglesia con el discurso de la lucha contra el comunismo, sustentado en la defensa de Dios y atacando al ateísmo. Los años 50 serán los inicios de un periodo de cruenta guerra fratricida. En esa década la Iglesia apoyará al Estado en contra del peligro comunista. Esta forma de entender entonces el papel de la religión a las puertas del Bicentenario de la Independencia es importante para seguir profundizando y debatiendo acerca de las concepciones ideológicas que permean tanto interna como externamente a la sociedad, hasta la actualidad, donde también el Estado guatemalteco sigue siendo una entidad reaccionaria que vela por los intereses de la élite empresarial criolla y que se funda también en un anticomunismo exacerbado, que ve como enemigo aún a los subalternos que pelean su derecho a acceder a una vida digna, respetuosa de su territorio. Y entonces entra también en esta arena la Iglesia protestante, y entonces entra también en esta arena la Iglesia protestante con sus demás sectas de carácter calvinista a fundar élites económicas basadas en la ética protestante y podemos decir que esta aproximación a la religión sigue abierta, es un debate que continúa. Para concluir, el último apartado hemos titulado Para una contrahistoria, la revolución guatemalteca contra el capital. Y iniciamos con una cita del poeta Marco Antonio Flores que dice: habremos de construir otra verdad, más fuerte, más honesta. Para terminar entonces este modesto aporte al debate, podemos decir que en el altiplano occidental de Guatemala se está dando una estocada
de muerte, a la tradición de todas las generaciones muertas que oprime como una pesadilla el cerebro de los vivos, que ya bien dijera Marx en el 18 Brumario de Luis Bonaparte. Es decir, que entonces para volver a una forma superadora y más compleja de estas visiones utilitaristas sobre lo social que han estado vigentes a lo largo de la historia en el país, aunque recuperando a la vez el modo organizativo y recreativo y creativo, perdón, de las comunidades de San Pablo, Tacaná y Nueva Florida, Tajumulco, quienes tenazmente han impulsado ahora proyectos de autonómicos de energías limpias, echando de esta forma y con sus particulares formas de organización a la transnacional imperialista Energuate de sus territorios, dando así un ejemplo de lo que realmente significa pensar procesos emancipatorios con base en la acción colectiva de los oprimidos, en contraposición a los cómplices de las organizaciones indigenistas y de una supuesta izquierda que solamente es electorera. Entonces, a los comunitarios y a los dirigentes de Frena se les puede decir ahora, como lo decía el comandante insurgente Marcos, ¿no? Somos los muertos de siempre, muriendo otra vez, pero ahora para vivir, ya que ellos han luchado durante varios años aportando sangre de sus cuadros dirigentes y jamás se han arrodillado a los intereses espurios del sistema electoral guatemalteco. La ponencia que presentamos en este encuentro internacional, Cátedra José Martí, es un debate inconcluso que puede provocar nuevas y más detenidas investigaciones en torno a estas dinámicas locales que consideramos verdaderamente relevantes.